El viento gélido soplaba con fuerza entre las lápidas del cementerio de Pere-el-Chae. El cielo, completamente encapotado, parecía reflejar la tristeza de los pocos que se encontraban allí. Una figura destacaba entre la multitud. Martín del Valle. El magnate conocido en toda Europa por su fortuna, sus hoteles y su implacable carácter en los negocios. Sin embargo, en ese momento, no era el hombre de poder y respeto que todos conocían. Ese día, Martín solo era un hombre roto que acababa de perder a su esposa. Teresa, la única persona que había logrado ver más allá de su fachada de empresario exitoso. Mientras el ataúd descendía lentamente hacia la tierra, Martín sentía que algo más dentro de él también se iba con ella. El rostro de Teresa, siempre amable y llena de ternura, se le aparecía constantemente en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? Teresa había sido su compañera, su equilibrio, y la única que le había dado un propósito más allá del dinero. El funeral transcurría con solemnidad. Los invitados comenzaban a dispersarse. Y Martín, atrapado en sus pensamientos, se quedó mirando el ataúd cubierto de tierra. La sensación de vacío en su pecho era insoportable. «Te echo de menos, Teresa», susurró casi sin voz, deseando que todo se desvaneciera, que el dolor de perderla fuera solo una pesadilla. Pero, de repente, algo lo hizo despertar de su trance. A lo lejos, una figura joven apareció cerca de un ciprés. Algo alejada del resto. Una mujer desconocida, vestida de manera sencilla, nada acorde con el lujo que rodeaba a Martín en su vida diaria. ¿Quién era ella? ¿Por qué la sentía tan familiar? Esa extraña conexión lo desconcertó por completo. Martín frunció el ceño mientras observaba a la joven. No la conocía, de eso estaba seguro. Sin embargo, había algo en su mirada. Algo que despertó una electricidad inexplicable en su pecho. Sus ojos se encontraron por un breve segundo. Y en ese momento, Martín experimentó una sensación de presentimiento. ¿Por qué esa mujer lo hacía sentir como si ya la hubiera conocido? Ella, al darse cuenta de que lo observaba, se giró rápidamente y se alejó, perdiéndose entre las sombras del cementerio. Martín sintió un leve estremecimiento en su cuerpo. Algo no encajaba. Su mente se desvió rápidamente hacia esa joven. ¿Era un juego de su imaginación o había algo más detrás de ese encuentro? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Se preguntó mientras su chofer, René, se acercaba para recordarle que era hora de irse. ¿Quién era esa joven? Esa pregunta quedó rondando en su mente toda la tarde. Cuando llegó a su apartamento, con vistas a la Torre Eiffel, la imagen de la chica seguía presente en su cabeza, como una marca indeleble. ¿Por qué una mujer desconocida podía perturbar tanto su paz? De forma inconsciente, se sirvió un trago de brandy y se sentó frente al escritorio donde una foto de Teresa sonreía desde sus días felices en Mallorca. «Te echo tanto de menos», murmuró con la voz quebrada. En su mente, la imagen de la joven no desaparecía. Quizás solo era la tristeza jugando con su cabeza. Pero en lo profundo de su ser, sentía que no sería la última vez que la vería. Al día siguiente, Martín no podía concentrarse en las reuniones ni en los negocios que había planeado. Una sola imagen, una sola persona había perturbado todo su mundo. Decidió actuar. Llamó a René y le pidió investigar sobre la joven del cementerio. Necesitaba respuestas. ¿Quién era ella? ¿Y por qué esa sensación de conexión tan extraña? ¿Tan profunda? Antes de entrar de lleno en los detalles de la búsqueda, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento así? ¿Donde algo o alguien te hace sentir que el destino te está llevando hacia un lugar inesperado? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si alguna vez has sentido que el destino te lleva por un camino misterioso.
Martín dio un paso hacia la salida del cementerio. Pero algo lo detuvo. A lo lejos, cerca de un ciprés, una figura se recortaba en el horizonte. Su silueta casi perdida entre las sombras del atardecer. Al principio pensó que se trataba de otra persona que simplemente había venido a rendir homenaje a un ser querido. Pero algo en su postura, algo en su forma de moverse, lo hizo detenerse. Era ella. El aire frío acarició su rostro. Pero el corazón de Martín latía aceleradamente. ¿Quién era esa joven? ¿Por qué su presencia le causaba esa sensación extraña? Como si algo dentro de él se agitara con un deseo inexplicable de acercarse. ¿Qué hacía ella allí? Sus ojos se encontraron por un segundo. Fugazmente, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue solo un instante. Pero para Martín, esa fracción de segundo pareció durar una eternidad. En sus ojos no vio curiosidad, ni lástima, solo un vacío, una tristeza profunda que, inexplicablemente, lo conectaba con él. ¿Por qué sus ojos, tan vacíos y a la vez tan llenos de algo que no podía comprender, lo afectaban tanto? Un sentimiento de electricidad recorrió su cuerpo. Una sacudida rápida, un destello de algo antiguo, algo perdido, algo que no sabía cómo nombrar. Ella, al sentir su mirada, reaccionó de inmediato, como si fuera consciente de la intensidad con la que él la observaba. Dio un paso atrás, como si quisiera huir, desaparecer, esfumarse entre las sombras. ¿Por qué huía? ¿Qué podía haber en él que la hiciera sentirse así? ¿Acaso la miraba de una manera que la asustaba? ¿O era el dolor de su propio corazón lo que la mantenía a distancia? Martín intentó dar un paso más hacia ella, movido por un impulso que no comprendía. ¿Quién era ella? ¿Y por qué su alma se sentía tan atraída por su presencia? Pero antes de que pudiera acercarse más, la joven giró bruscamente, y con un movimiento casi inhumano, se alejó rápidamente, desapareciendo en las sombras de los árboles. ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué esa huida? Un suspiro se escapó de sus labios. Todo en él le gritaba que había algo más. Algo que no entendía, pero que debía descubrir. La confusión se instaló en su pecho. No era una de sus conocidas, ni una amiga de Teresa. No pertenecía al mundo en el que él se movía. Pero había algo. Algo que lo obligaba a seguirla. Su mente luchaba contra la duda, mientras sus piernas se mantenían inmóviles, como si algo en su interior le estuviera diciendo que no debía dejarla ir. Que no podía ignorar esa conexión que sentía, aunque fuera efímera. Señor del Valle, la voz de René, su fiel chofer, lo trajo de vuelta a la realidad. El coche está esperándolo. Martín desvió la mirada hacia donde la joven se había marchado, su figura desvaneciéndose entre los árboles. ¿Qué significaba todo esto? Había algo en ella, algo profundo que tocaba una fibra sensible de su alma, algo que su mente no podía entender aún, pero que su corazón sentía con una certeza aterradora. Se encogió de hombros, intentando convencerse a sí mismo de que solo era un presentimiento, una reacción pasajera, y siguió el camino hacia el coche. Pero en su mente, la imagen de la joven permaneció grabada, como una marca, como una herida abierta que no lograba sanar. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. En su ático, mirando las luces de París parpadeando a lo lejos, Martín se sentó frente al escritorio, su mente envuelta en pensamientos oscuros y desconcertantes. Sobre la mesa, una foto de Teresa, sonriendo en la playa, lo miraba fijamente. «Te echo de menos», susurró, su voz temblando al borde del llanto. Pero la imagen de la joven seguía allí, persistente, como un eco que no podía acallar. ¿Por qué no podía olvidarla? Su corazón, aún lleno de dolor por la pérdida de Teresa, se vio sacudido una vez más. Algo en su interior le decía que no debía ignorar este sentimiento.
que lo que había experimentado en el cementerio no era solo tristeza o desesperación. Era algo más. ¿Pero qué era? Una sensación inquietante comenzó a crecer en su pecho. Como una sombra que no dejaba de seguirlo. La conoceré, se prometió a sí mismo, sin saber si realmente estaba listo para lo que esa decisión traería. ¿Quién era Laura Ibáñez? Y más importante aún, ¿qué papel jugaría ella en su vida a partir de ese momento? El sonido del teléfono interrumpió el silencio pesado que se había apoderado de su apartamento. Martín, con el rostro aún pálido por el dolor de perder a Teresa. Miró la pantalla. René, sin pensarlo, levantó el auricular, su voz quebrada por la incertidumbre que lo invadía. Necesito saber quién es ella, dijo Martín con firmeza, sin rodeos, como si la respuesta a su pregunta pudiera liberar la angustia que lo atenazaba. ¿La joven del cementerio?, preguntó René, un tanto sorprendido. Martín no respondió, solo cerró los ojos, intentando calmar la tormenta interna que lo sacudía. No sabía qué esperaba encontrar. Pero el hecho de que Laura lo hablara de una manera que lo desconcertaba lo había dejado con una sensación de vacío y confusión. Ella había huido. Pero algo en su reacción, algo en su mirada le decía que la historia no había terminado allí. La joven no era solo una visitante más. Algo la conectaba con él. Con su pasado, con su dolor. René, al escuchar el tono de voz de su jefe, entendió que no era solo una curiosidad pasajera. Esta búsqueda era algo más. Martín quería respuestas. Necesitaba respuestas. Voy a averiguar todo lo que pueda. Señor, respondió René, con la misma seguridad que siempre lo caracterizaba. Martín colgó el teléfono y se apoyó en la mesa. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué ella? Si tan solo pudiera encontrar un solo dato que lo conectara con la figura que había aparecido en el cementerio. Sus dedos temblaron mientras pasaba la mano por su rostro. Pero no estaba cansado. No estaba agotado. Estaba perdido. Perdido en un mar de dudas que lo mantenían despierto. Pasaron horas. Las sombras de la noche se alargaron y París brillaba desde su ventana. Pero él no podía apartar sus pensamientos de Laura. Cada vez que lo hacía, una imagen se le aparecía en su mente. La joven. Su rostro pálido. Sus ojos tan llenos de tristeza que parecía que el mundo entero le pesaba sobre los hombros. Un peso que él mismo sentía en su alma. La búsqueda no solo era sobre quién era ella. Era sobre qué significaba en su vida. En su dolor. Martín no estaba listo para enfrentarse a lo que esta mujer podría representar. Tal vez ella era la respuesta que Teresa, en su lecho de muerte, le había dejado. Tal vez, solo tal vez, esa chica era la oportunidad de cambiar algo en la vida rota de Martín. Algo que él había perdido para siempre. Al día siguiente, René lo llamó. Martín se apresuró a descolgar. Su corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Qué había descubierto? La joven se llama Laura Ibáñez. Señor, tiene 24 años y vive en Marsella. René comenzó a relatar la información con calma. Pero no era suficiente. Martín lo interrumpió, ansioso. ¿Y su madre?, preguntó, casi sin aliento. Carmen Ibáñez. René dudó por un momento. La voz de Martín se había suavizado. Pero la tensión aún se percibía en cada palabra. Carmen falleció hace un año. De cáncer. Martín sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Carmen, su primer amor. ¿Cómo podía ser que no supiera nada? ¿Cómo podía ser que la mujer que había dejado atrás, la que había perdido para siempre, había tenido una hija y él no lo había sabido? El recuerdo de su último encuentro con Carmen llegó de forma violenta a su mente. La había dejado llorando en la estación, suplicándole que no se fuera, que no la abandonara. Pero él,
Cegado por su ambición, había tomado otro camino, uno que lo había llevado a una vida llena de éxito. Sí, pero también de soledad y arrepentimiento. ¿Por qué no había vuelto? ¿Por qué no la había buscado después? La culpa lo golpeó como un martillo. El rostro de Teresa, su única compañera, apareció en su mente, y en un suspiro, la imagen de Carmen se desvaneció. Pero Laura seguía allí, con su mirada distante, su rostro triste. ¿Cómo podía él, Martín del Valle, un hombre que nunca había perdido la batalla, enfrentar ahora esta verdad? Se dejó caer sobre su sillón. El peso de la revelación lo aplastaba. Laura Ibáñez, su hija. Necesito verla, murmuró Martín, casi sin pensarlo. Pero sabía que no se trataba solo de verla. Era algo más. Era enfrentar su propio miedo, su propio pasado, y, tal vez, salvar lo que quedaba de él. Martín se detuvo a unos pasos del mostrador, donde Laura estaba sirviendo café con la misma destreza que cualquier camarera, pero sin la pasión que se espera en quien ama su trabajo. No la vio como la joven camarera que atendía la barra. La vio como su hija. La hija que jamás supo que tenía. Su corazón se aceleró de una manera que no podía controlar. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Cómo podía ser? Habían pasado más de 2 décadas desde que Carmen le había dicho adiós. Y ahora, el rostro de su hija. Esa mujer frente a él. Lo dejaba perdido en la confusión. ¿Cómo debía comportarse? ¿Qué debía decirle? Martín abrió la boca. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo se presenta un hombre a su hija después de tanto tiempo? ¿Cómo justificar la ausencia de una vida entera? La joven levantó la vista. Y en sus ojos, Martín vio algo que no pudo ignorar. No era sorpresa. Ni tampoco miedo. Era comprensión. Como si ella ya supiera quién era. Como si lo estuviera esperando en silencio. ¿Sabía ella? ¿Lo había sospechado todo este tiempo? Un nudo apareció en su garganta. Casi lo sofocó. ¿Cómo podía ella aceptarlo después de tanto tiempo? Señor del Valle, dijo Laura, su voz tensa pero no fría. Había una calma inquietante en su tono. Como si no fuera la primera vez que decía ese nombre. ¿Era posible que todo esto no fuera una sorpresa para ella? Martín asintió, incapaz de hablar, solo mirándola intensamente. El dolor era insoportable. Se sentó en la mesa frente a ella, sin saber cómo seguir. El tiempo había pasado, pero el peso de los años no había desaparecido. Unos pasos más atrás, la camarera de la cafetería lo observaba discretamente, pero Martín no tenía ojos para nada más. Laura, su hija, ella lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Cómo podía no saberlo? La joven levantó la vista y, con una expresión de resignación, dijo, lo supe desde el funeral. Las palabras salieron de su boca con una sinceridad que hizo que el aire entre ellos se volviera más denso. ¿Lo sabía desde el funeral? Martín se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Laura saberlo? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué Carmen nunca le dijo nada sobre su hija? ¿Qué había hecho mal? Laura no esperaba una respuesta inmediata. Su mirada, a pesar de la dureza, parecía contener una tristeza que no podía disimular. No quería confrontarlo, pero lo estaba haciendo. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. ¿Por qué no había hablado antes? ¿Te lo dijo tu madre? Preguntó Martín, casi sin voz. Su voz temblaba, más por lo que sentía que por el dolor físico. No, señor. Laura lo miró. Sus ojos eran profundos, vacíos de reproches, pero llenos de historias no contadas. Me enteré cuando mi madre se enfermó. El silencio cayó entre ellos. Pesado, como una sombra que se alargaba más de lo que podían soportar. ¿Cómo podía decirle eso a su hija?
¿Cómo explicaba un abandono que no había sido intencionado? Martín cerró los ojos por un instante, sintiendo como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Nunca había creído que fuera capaz de causar tanto daño, tanto vacío, todo lo que había hecho por Teresa, por sus empresas, por su dinero, no había servido para nada. Nunca había pensado en lo que había perdido por el camino. Carmen, su primer amor, su único arrepentimiento, y ahora su hija, Laura. Nunca supe que existías. Laura, si lo hubiera sabido. Su voz se quebró, pero se detuvo. ¿Qué más podía decir? Las palabras eran solo eso. Palabras vacías. No podía regresar el tiempo. Laura lo observó en silencio. Y luego, con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos, le respondió: mi madre me enseñó muchas cosas, pero nunca me dijo nada sobre ti. El tono de Laura era firme, pero no feroz. Simplemente, lo había aceptado. Martín sintió que algo se rompía en su interior. La herida que había permanecido cerrada por años. Esa herida que había creído curada con el tiempo. Ahora se abrió de nuevo. Carmen nunca le habló de ella. Nunca le permitió conocer la verdad. La verdad que ahora estaba frente a él. Tangible y dolorosa. Laura levantó la mirada de su taza de té y, con una serenidad casi desconcertante, agregó: pero lo supe porque encontré una copia de mi certificado de nacimiento. Tu nombre estaba allí. El mundo pareció desmoronarse bajo los pies de Martín. La revelación era mucho más que una simple coincidencia. Era el destino. Carmen había guardado ese secreto para siempre. Nunca lo sabría. Nunca pensó que Laura pudiera encontrar la verdad de esa manera. Martín tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la culpabilidad. ¿Cómo podía haber sido tan egoísta? ¿Tan ciego? Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Lo siento. Un silencio sepulcral llenó el espacio entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se enfrentaría a su hija? ¿Cómo haría para reparar todo lo que había destruido en su vida? El sol apenas tocaba las aguas del mar en Marsella, pero Martín no podía disfrutar del paisaje. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles del puerto, su mente no hacía más que retomar el mismo pensamiento una y otra vez. ¿Qué haré cuando la vea? No era solo una cuestión de reconocimiento. No era un simple encuentro entre un padre y su hija. Era la confrontación de dos mundos rotos. Dos realidades que se habían apartado sin que ninguno de los dos hubiera elegido hacerlo. Al principio, cuando la noticia había llegado a sus oídos, había intentado poner distancia. La noticia era un golpe demasiado fuerte, demasiado doloroso. Había pasado toda su vida sin ella. ¿Por qué buscarla ahora? Pero cada vez que cerraba los ojos, su rostro se le aparecía. Esa imagen de la joven en el cementerio. La mirada vacía pero llena de algo que él no podía entender. Algo lo había atraído hacia ella. Algo que había despertado en su interior una necesidad profunda de saber más. De comprender cómo podía ser posible que su hija hubiera estado siempre tan cerca y él no lo supiera. Al llegar al centro de Marsella, el aire se sentía pesado. Las calles estrechas, llenas de gente que caminaba sin rumbo, contrastaban con el vacío que él sentía dentro de sí. No podía dejar de preguntarse si Laura estaría allí, en ese pequeño restaurante donde él había escuchado que trabajaba. ¿Qué pensaría ella al verlo? ¿Lo odiaría por haberse ido? ¿Por no haber estado allí? Martín se detuvo frente al café que René le había indicado. ¿Y si ella no quería verlo? Un sudor frío le recorrió la espalda. Su mente se llenó de dudas y, por un momento, pensó en dar media vuelta y marcharse. Pero algo más profundo lo impulsaba a seguir adelante. Algo dentro de él ya sabía que no podía escapar de esto. Entró al restaurante con pasos vacilantes. El sonido de la campanita sobre la puerta resonó de forma extraña.
Como un presagio. Los ojos de los pocos clientes se alzaron al verlo. Un hombre elegante en un local modesto. No era su ambiente. No encajaba con el lugar ni con las personas que allí se encontraban. Pero él no lo notaba. Todo su ser estaba centrado en una sola figura. Y ahí estaba, ella, Laura. Estaba de pie detrás del mostrador, sirviendo café. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada y su uniforme de camarera, manchado de café. Era una contradicción completa con la imagen de Martín del Valle. El hombre que siempre había estado rodeado de lujo y ostentación. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Durante años había vivido sumido en su propio mundo, ignorando todo lo que realmente importaba. Y ahora, cuando lo había perdido todo, descubría que había tenido lo más importante siempre a su lado. Ella lo miró por un instante. Y Martín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No había sorpresa en su mirada. Solo una fría aceptación. Como si algo dentro de ella ya hubiera presenciado este momento antes. Como si todo eso fuera inevitable. La joven dejó de mover su mano. El café que estaba sirviendo se derramó ligeramente sobre la mesa. Pero no reaccionó. Solo lo miraba, fijamente, sin decir una palabra. ¿Lo reconocía? ¿Lo había estado esperando también? Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Qué decirle? ¿Cómo empezar a explicarle que había sido un hombre tan egoísta que no había estado allí cuando más lo necesitaba? Quiso hablar. Pero su voz se quedó atrapada en su pecho. ¿Cómo enfrentarse a un ser tan joven, tan lleno de vida y dolor, cuando su propia vida estaba tan vacía? Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Su voz era suave, pero tan firme que hizo que el corazón de Martín diera un vuelco. Señor del Valle. Su tono era serio, pero no hostil. ¿Lo había esperado? ¿O era simplemente una formalidad? Martín, incapaz de responder inmediatamente, asintió lentamente. ¿Podemos hablar? Fue todo lo que pudo articular. Y al escuchar esas palabras, sintió como si se liberara una pequeña parte de su angustia. Ahora que estaba frente a ella, el miedo ya no lo paralizaba tanto. Pero el dolor, esa espina que se había quedado clavada en su pecho durante años, seguía ahí, más viva que nunca. Laura, tras una pausa que pareció eterna, asintió. Salgo en una hora, dijo con una calma desconcertante, dejando la cafetera y limpiándose las manos en el delantal. ¿Por qué no le había gritado? ¿Por qué no lo había rechazado? Martín pensó que la ira, la rabia, lo hubieran invadido en su lugar. Pero Laura no parecía tener odio. Tenía algo más profundo, algo que Martín no comprendía, pero que sentía claramente. ¿Qué había pasado en esos años en los que él se había ido? Sin mirar atrás, el tiempo no se podía devolver. Pero quizás, solo quizás, aún había algo que podían construir juntos. Un comienzo. Martín se encontró nuevamente en el mismo restaurante de Marsella al día siguiente. Pero esta vez algo había cambiado. La joven que tenía enfrente ya no era una extraña. Pero la barrera entre ellos seguía siendo insalvable. La conversación de la noche anterior había dejado entre ellos una tensión invisible. Una línea marcada entre lo que Martín deseaba y lo que Laura, con su desconfianza, estaba dispuesta a aceptar. Laura lo observaba con cautela, como si fuera una figura distante. Algo que ella no podía permitir que se acercara demasiado. ¿Por qué? La pregunta retumbaba en la cabeza de Martín mientras la miraba sentada frente a él. Tan parecida a su madre. Tan diferente a lo que había imaginado. ¿Por qué no me dijiste nada? Martín rompió el silencio. Las palabras salieron de sus labios con un tono que no podía ocultar la pena. ¿Por qué Carmen nunca le dijo nada? Laura dejó que el silencio se alargara.
Sus manos permanecían quietas sobre la mesa, como si todo su ser se hubiera replegado en sí mismo. ¿Por qué ahora, después de tantos años, él quería intervenir? Martín pensaba que ella necesitaba su ayuda, que su apoyo podría marcar la diferencia. ¿Qué podía ofrecerle? Pero Laura no compartía ese deseo. Sus ojos, llenos de algo que solo Martín podía llamar desconfianza, se fijaron en él. Su mirada no era agresiva, pero era intensa, como si no quisiera que él la tocara, como si el dolor de años de abandono se reflejara en cada uno de sus gestos. ¿Ayudarme?, preguntó Laura, su voz fría y firme. ¿Realmente crees que me puede ayudar un hombre que me dejó en el olvido durante toda mi vida? Las palabras de Laura golpearon a Martín como una bofetada. ¿Cómo podía explicarle que él nunca había sabido? ¿Cómo podría explicarle que la decisión de alejarse de Carmen no había sido un rechazo hacia ella, sino hacia su propio miedo, su propio egoísmo? Pero no lo hacía. No encontraba palabras para justificar la ausencia que él mismo no podía comprender completamente. La culpabilidad lo devoraba. No te he pedido que me entiendas, respondió Laura, con la voz rota, pero fuerte. He pasado toda mi vida sola. Mi madre hacía malabares para mantenernos a flote. Y nunca me habló de ti. ¿Por qué debería confiar en ti ahora? Martín no sabía qué decir. Quería gritarle que él no era el villano de su historia. Pero lo cierto era que, en este momento, no podía asegurarle nada. ¿Cómo podría esperar que ella lo aceptara después de tantos años de abandono? Te he fallado, Laura, dijo él, con la voz quebrada, casi pidiendo perdón. Si pudiera deshacer todo lo que hice, lo haría. Pero no puedo. Solo quiero que sepas que no he estado. No porque no te quisiera, sino porque el miedo, ese mismo miedo que lo había consumido toda su vida, lo había mantenido alejado. Ahora, al mirarla, al ver en sus ojos la frialdad que él había provocado, entendió por qué había sido tan difícil para ella aceptarlo. Ella lo veía como un extraño, como un hombre al que solo le quedaban promesas vacías. Laura, al ver la lucha interna en los ojos de Martín, cerró los ojos por un momento. Era difícil, muy difícil. No quería perdonarlo. No quería dejarse arrastrar por una mentira, por una promesa vacía de un hombre que no había estado allí cuando lo necesitaba. Pero, en su interior, algo la empujaba a darle una oportunidad. ¿Era posible que él también estuviera tratando de cambiar? El tiempo pasó lentamente entre ellos. Los segundos se alargaron mientras Martín buscaba las palabras correctas para explicarle lo inexplicable. ¿Cómo hablarle de lo que había hecho? ¿Cómo podría explicarle su dolor, su arrepentimiento, si ella no lo entendía? No me pidas que confíe en ti de inmediato, Laura finalmente dijo, levantando la mirada, pero sin ira. Eso no será fácil, pero sé que es lo único que puedo hacer, intentarlo. Martín asintió lentamente. Ella no confiaba en él. Y lo entendía. ¿Cómo podría esperar lo contrario después de todo lo que había hecho? El camino por delante no sería fácil. Martín lo sabía. ¿Podría, realmente, reconstruir lo que había destruido? El dilema de Martín era claro. Él quería ayudarla. Pero primero debía ganar su confianza. Algo que parecía tan lejano como el sol al final de un largo día. Pero, ¿cómo hacerlo si la herida era tan profunda? ¿Tan llena de años de dolor y abandono? Laura se levantó de la mesa. Sin una palabra más, su figura desapareció entre las mesas del café, dejándolo allí, sentado en su propia agonía. ¿Cómo empezar de nuevo cuando ya había sido demasiado tarde? Y Martín se quedó allí, mirando el vacío donde Laura había estado. El futuro parecía incierto, pero algo en su interior le decía que, si al menos comenzaban a caminar juntos, aunque fuera a tientas,
Algo podría cambiar. ¿Sería suficiente su arrepentimiento? ¿Sería suficiente para romper el hielo entre ellos? Solo el tiempo lo diría. Martín no podía dejar de pensar en las palabras de Laura. No me pidas que confíe en ti de inmediato. Esa frase lo martilló una y otra vez en su mente. No podía culparla, después de tantos años de ausencia, de promesas rotas y silencios. ¿Cómo podía esperar que ella lo aceptara de inmediato? Él mismo sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar fácilmente. Pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. No quería ser el hombre que había sido siempre, frío, distante, encerrado en su propio mundo de dinero y poder. Quería ser el padre que Laura necesitaba. Al día siguiente, Martín decidió actuar. Ya no podía esperar más. Tenía que hacer algo más que palabras vacías. Tenía que demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza. Aunque eso significara empezar de cero. Aunque eso significara enfrentarse a los propios demonios que llevaba años ignorando. Laura seguía en el restaurante, cumpliendo su jornada, aunque no había habido más palabras entre ellos desde su conversación tensa. Martín sabía que su presencia allí no era solo por un capricho. Ella lo había aceptado en su vida, aunque fuera con desconfianza, y eso ya era un paso. Martín la observaba desde lejos, sin acercarse demasiado. Sabía que la distancia era necesaria, pero también sabía que cada vez que la veía, su propio corazón se apretaba más. No sabía cómo explicarle el dolor de tantos años de soledad, de arrepentimiento por no haber estado allí para ella y para su madre. Carmen, ¿cómo explicarle que, a pesar de todo el dinero que había ganado, había perdido lo más importante? La vida de Laura, aunque humilde y marcada por sacrificios, era un reflejo del amor incondicional que Carmen había dado. Ella nunca había pedido nada, pero siempre había dado todo. Laura, al igual que su madre, no esperaba nada, pero Martín necesitaba darle algo. No podía seguir siendo el hombre que se había preocupado solo por el éxito profesional. Necesitaba cambiar. Ese día, después de mucho pensarlo, Martín decidió que iba a actuar de manera diferente. No más palabras vacías, no más promesas sin sustancia. Quería ofrecerle algo real. El primer paso fue simple. Martín fue al pequeño restaurante de Marsella donde Laura trabajaba y pidió hablar con ella después de su turno. Esta vez, sin expectativas, sin un plan perfecto, solo quería estar allí. Para ella, Laura lo miró con cautela cuando llegó. Su expresión aún reservada, pero no tan distante como la primera vez que se encontraron. Él, al verla, sintió como si algo dentro de él hubiera cambiado para siempre. Ella no confiaba en él, pero al menos no lo rechazaba completamente. Era un pequeño consuelo, pero Martín lo aceptó como un signo de progreso. Aunque fuera minúsculo. Necesito que sepas que quiero ayudarte. Laura, dijo Martín, sin rodeos, mirando sus ojos con sinceridad. No esperaba que ella aceptara ni comprendiera al instante, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Sé que no es fácil confiar en mí, después de todo lo que ha pasado. Laura no dijo nada al principio, pero su expresión cambió ligeramente. ¿Estaba escuchando? ¿O solo soportando? Martín no lo sabía, pero algo en él se despertó. Algo que le dijo que no podía rendirse. No podía dejarla ir otra vez. Si estás dispuesto a ayudarme, dijo Laura, finalmente, entonces dime cómo. El silencio se rompió, pero lo que estaba a punto de pasar, Martín no lo había anticipado. ¿Cómo podía él ayudarla sin que ella sintiera que todo era solo una forma de aliviar su culpa? Martín había esperado mucho tiempo para dar este paso, pero ahora que lo estaba haciendo,
El miedo no se iba. Sabía que Laura no iba a ser fácil de convencer. Que su desconfianza era una muralla difícil de derribar. Sin embargo, sentía que era lo correcto. La herida que él mismo había causado tenía que ser sanada con acciones. No con palabras. Esa misma noche, Martín contactó a René y pidió que se ocupara de una cosa sencilla: crear un fondo para Laura. No quería que ella lo supiera directamente. No quería que pensara que su ayuda venía con un precio. Que el dinero pudiera comprar el perdón. Pero lo que sí podía ofrecerle era una base sólida para que ella construyera su futuro. Lo que fuera que Laura necesitara para romper con el pasado. La mañana siguiente, Laura recibió una carta de un abogado. Pero lo que le sorprendió no fue el contenido de la carta en sí. Lo que la sorprendió fue el gesto detrás de todo. Martín había creado algo para ella. Algo que le permitiría tomar decisiones sin tener que preocuparse por lo económico. El proyecto había comenzado como una idea distante. Algo que Martín pensó que podría ser un gesto simbólico hacia Laura. Una forma de demostrarle que quería ayudarla. La Casa del Claro. Un espacio abandonado. Un viejo edificio de piedra que había comprado sin mucha convicción. Se transformó en algo más grande. Más significativo. Era la oportunidad de redimirse. La oportunidad de darle a Laura algo que no tuviera nada que ver con el dinero o con la carga del pasado. Al principio, Laura no entendió. ¿Cómo podía Martín, un hombre que había estado ausente durante tantos años, decidir ahora transformar algo tan importante de su vida? Ella lo miraba con desconfianza. Como siempre lo hacía, sin saber qué esperar de él. ¿Qué sabía él de arte? ¿De la vida que ella había llevado? Martín también dudaba. ¿Sería capaz de cumplir lo que había prometido? ¿Sería suficiente este lugar, este sueño que de alguna manera se había entrelazado con su propio proceso de sanación? Se sentó en el suelo de lo que sería el futuro centro cultural. Rodeado de paredes ruinas, y algo en su interior hizo clic. Este proyecto no solo era para Laura. Era también para él mismo. Era una forma de reconciliarse con el hombre que había sido y con el que quería ser. Laura, por su parte, no podía evitar el sentimiento de incertidumbre. Nunca había pedido nada. Nunca había esperado que alguien viniera a salvarla. La vida le había enseñado que debía luchar por sí misma. Que si quería algo, tendría que ganárselo. Pero este gesto, esta oferta de Martín, ¿era real? ¿O simplemente otro intento más de saldar una deuda que nunca podría pagarse? A pesar de sus dudas, algo en el proyecto le llegó. El espacio vacío frente a ella. La posibilidad de darle vida a algo. De construir algo propio. Laura nunca había tenido un lugar al que llamara suyo. Un lugar donde sus sueños pudieran crecer sin la sombra del abandono. ¿Sería esta la oportunidad que siempre había esperado? La posibilidad de no solo sanar su corazón, sino también de darle significado a su vida de una manera que nunca antes había imaginado. La idea de transformar esa casa olvidada en un centro cultural. Un refugio para artistas. Un lugar donde las historias de la gente común pudieran ser contadas. Lo tocó profundamente. No era un negocio más para Martín. Ni un simple proyecto de restauración. Era una forma de dar algo real. Algo que perdurara. La transformación no fue sencilla. Cada día que Martín pasaba en la Casa del Claro, algo en él cambiaba. Las primeras paredes que desmantelaron. El polvo, las ruinas, los cimientos que se caían. Todo parecía un reflejo de su propio proceso interno. ¿Quién era él realmente? Ahora que todo lo que había construido parecía no importar. Los hoteles, los contratos millonarios, las decisiones frías de su vida empresarial. Todo se sentía vacío, como si hubiera estado construyendo castillos de arena que se desmoronaban con el viento. Al principio,
Las cosas fueron complicadas. Laura se mantenía distante. Observaba cada movimiento de Martín con una mezcla de escepticismo y recelo. ¿Estaba él aquí por ella? ¿Por el proyecto? ¿O solo para aliviar su propia conciencia? Martín, consciente de la desconfianza que aún albergaba en Laura, no presionaba. Sabía que debía ganar su confianza. Pero más importante aún, que debía hacerlo de la manera correcta. Comenzó a delegar responsabilidades, a permitirle que tomara decisiones sobre el diseño, sobre las exposiciones que podrían tener lugar allí. Este proyecto no era solo suyo, era de ella, y lo entendía perfectamente. Laura, aunque reticente al principio, comenzó a involucrarse. Cada vez que pintaba una pared, cada vez que veía que la casa tomaba forma, algo se despertaba en ella. Una chispa de esperanza. ¿Sería este el lugar donde finalmente podría encontrar la paz? ¿Dónde podría dejar atrás las sombras de su pasado? La relación con Martín seguía siendo frágil. Pero la transformación de la Casa del Claro, de esa estructura fría y abandonada, empezó a reflejar lo que ella sentía por dentro. Algo que antes parecía inalcanzable, ahora tomaba forma ante sus ojos. Minnie Hook. La tensión creciente. ¿Será este el camino correcto? ¿Podría Martín realmente ser la figura que Laura necesitaba? ¿El proyecto alcanzaría su propósito? ¿O sería solo otro recordatorio del abandono del pasado? En los meses siguientes, el proyecto avanzó a paso firme. La Casa del Claro comenzó a brillar con una luz nueva. Y con ella, Laura comenzó a cambiar también. Empezó a reír más, a hablar más sobre sus sueños, a confiar más en las personas que la rodeaban. Martín, aunque a menudo aún distante, podía ver cómo su hija se levantaba de las cenizas, como si el proyecto le estuviera ofreciendo una nueva oportunidad. No solo para ella, sino para ambos. Pero, a pesar de los avances, aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría el proyecto, este lugar que ambos estaban construyendo juntos, sanar las heridas que el tiempo había abierto en sus corazones? Martín lo sabía, y Laura también lo sabía. El camino no sería fácil. Había demasiados recuerdos, demasiadas cicatrices, pero algo había comenzado a tomar forma. Y el primer paso hacia la sanación ya estaba dado. No en el dinero, ni en el éxito, sino en la capacidad de compartir un sueño, de construir algo juntos. El día que Martín había esperado con tanto temor finalmente llegó. El viaje al cementerio no era algo que él quisiera hacer. No era algo que él necesitara para cerrar su historia. Pero en el fondo sabía que tenía que enfrentarlo. Que tenía que recorrer ese camino oscuro. Como un acto simbólico de reconciliación no solo con Carmen, sino también con él mismo. La Casa del Claro, el proyecto que había comenzado con la esperanza de reparar su relación con Laura, también era un reflejo de su propia búsqueda de perdón. Pero el cementerio era diferente. En el cementerio, la verdad era implacable. Laura, que había decidido acompañarlo, no dijo mucho en el camino. Su rostro seguía siendo el de una joven que había tenido que cargar con el peso del abandono, de la falta de respuestas, de la ausencia de su padre. Martín no sabía si ella estaba lista para enfrentarse a este momento, a esta imagen de su madre, de él, a todo lo que había quedado en el pasado. ¿Sería este el momento que marcaría el fin de todo lo no resuelto entre ellos? ¿O simplemente sería otro recuerdo doloroso? A medida que avanzaban por las carreteras de campo que conducían al cementerio en las afueras de Marsella, Martín no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado tan lejos? Había perdido tanto tiempo, tanto amor, tanta oportunidad para ser el hombre que Laura necesitaba. Carmen siempre había querido que él volviera.
que se enfrentara a las consecuencias de su partida. Pero él se había negado. Había seguido su camino egoísta. Ahora, al final, todo lo que le quedaba era este viaje al cementerio. Una última oportunidad de hacer las paces con su pasado. La camioneta se detuvo frente a una verja oxidada que daba acceso al cementerio. No era un lugar lleno de pompa, ni de lujo, era un espacio sencillo, humilde, pero lleno de historia. El lugar donde Carmen descansaba ahora. Donde su cuerpo había sido enterrado años atrás. Con la esperanza de que Martín algún día la visitara. De que finalmente entendiera lo que ella había querido decir. Pero Martín nunca lo entendió. Nunca estuvo allí. Laura abrió la puerta y salió primero. Sus pasos fueron lentos, medidos, como si cada movimiento estuviera marcado por un peso invisible. Un peso que no solo venía de la tierra que cubría a su madre, sino también de la historia que ella compartía con él. Martín la observó desde la camioneta, dudando, sabiendo que el momento estaba por llegar. El momento en que la reconciliación entre todos los fantasmas del pasado tendría que suceder. Caminó tras ella, sus propios pasos retumbando en su pecho. Cada paso lo acercaba más a esa tumba. A esa despedida que nunca había tenido la oportunidad de dar. Nunca pudo decirle adiós a Carmen. Nunca pudo disculparse. Nunca tuvo el valor de enfrentarse a la mujer que lo amó. Y ahora, Laura estaba allí, tan cerca, pero tan distante. Al llegar frente a la tumba, Laura se agachó lentamente y colocó un ramo de flores. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Martín se quedó atrás, observando, con el corazón acelerado. Nunca imaginó que el primer acto real de perdón sería tan sencillo. Pero la simplicidad de ese gesto lo atravesó como un cuchillo afilado. «Mamá, este es Martín», dijo Laura, sin mirarlo, pero con una calma inquebrantable en su voz. «Ya lo conociste hace mucho, pero ahora está de vuelta». Martín cerró los ojos por un instante. Todo lo que podía hacer ahora era enfrentar las consecuencias de su falta de acción. Sus años de silencio. «Lo siento, Carmen», susurró en voz baja, casi sin aliento, «por no haber estado allí cuando más me necesitaste». Laura no dijo nada. Se quedó allí, de pie, mirando la tumba de su madre. Martín no podía ver su rostro, pero podía sentir el peso de su mirada. Esa mirada que ahora ya no era de rechazo, sino de comprensión. ¿Qué más podía pedir? Ella ya había dado el primer paso hacia el perdón. Ya había aceptado su presencia allí, en ese lugar tan lleno de historia, tan lleno de vacíos. Finalmente, Laura se giró hacia él. Sus ojos ya no reflejaban tanto odio como antes, aunque aún había una tristeza profunda en ellos. ¿Lo perdonaría algún día? ¿Sería capaz de entender todo lo que Martín había hecho? ¿Todo lo que había perdido por su egoísmo? ¿Minnie Hook una nueva oportunidad de sanación? Martín sentía que todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, ahora parecía insignificante ante la figura de Laura. Pero el viaje no terminaba allí. Había mucho más que sanar, mucho más que comprender. Este no era solo un acto de reconciliación con el pasado. Era el primer paso hacia un futuro incierto. El tiempo había pasado de forma extraña para Martín y Laura. La Casa del Claro ya no era solo un proyecto. Había dejado de ser un espacio vacío, un edificio de piedra olvidado, para convertirse en algo más. Un reflejo de lo que ambos, cada uno a su manera, estaban tratando de construir. A medida que las paredes del centro cultural cobraban forma, también lo hacía su relación. Una relación que aún estaba frágil, pero que al fin comenzaba a encontrar su propio rumbo. Martín miraba con ojos distintos el lugar que antes solo había visto como un simple gesto de redención. Ahora, la Casa del Claro representaba mucho más que eso.
Era el símbolo de su cambio. El resultado de un esfuerzo mutuo. De un padre que intentaba enmendar su pasado y de una hija que, lentamente, comenzaba a confiar en él. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Aunque los cimientos del edificio se fortalecían cada día, los cimientos de su relación seguían siendo frágiles. Laura había comenzado a participar más en el proyecto. No solo como un miembro más del equipo, sino como alguien que empezaba a verse a sí misma como parte de algo más grande. La desconfianza aún la acechaba. Pero a medida que veía el lugar crecer, veía también cómo crecía su propia fuerza interna. ¿Cómo podía ella confiar plenamente en Martín después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría aceptar la idea de que él estaba allí para quedarse? Después de tantos años de ausencias, de silencios, de promesas rotas, Martín, por su parte, sentía la presión de que cada gesto que hacía debía ser perfecto. Pero al mismo tiempo, su corazón latía más tranquilo que nunca. ¿Cómo podría realmente probarle a Laura que él no era el hombre que había sido antes? Que ya no era el magnate que solo pensaba en sus negocios. ¿Sería suficiente el tiempo que pasaban juntos, trabajando hombro con hombro? El contraste era palpable. Laura, más fuerte cada día, más decidida a hacerse un lugar en el mundo. Y Martín, que aún cargaba con las sombras de su propio egoísmo, pero que sentía que su propio corazón estaba comenzando a sanar. Aunque nunca sería igual, el trabajo en la Casa del Claro continuaba. El proyecto empezaba a atraer la atención de artistas jóvenes, quienes, atraídos por la idea de un espacio donde pudieran expresar sus emociones, sus vivencias, comenzaron a llegar con entusiasmo. El centro cultural que Martín y Laura habían soñado, poco a poco, se iba convirtiendo en una realidad. Pero incluso en medio del bullicio y de los avances, Laura nunca dejó de cuestionar si todo eso era realmente lo que ella había querido. ¿Era suficiente para ella? ¿Se estaba dejando llevar por el impulso de reconstruir algo que nunca debió haberse roto? ¿O realmente estaba encontrando su lugar en ese nuevo mundo? Un día, después de una jornada agotadora de trabajo, Martín y Laura se sentaron en el jardín, rodeados de las flores que habían plantado juntos. El aire de la tarde era suave, pero dentro de él había una tensión palpable. ¿Era posible que este proyecto, este lugar, pudiera ser la base de una relación que se había construido sobre las cenizas del pasado? Laura, observando el jardín, dejó escapar un suspiro. Las dudas seguían flotando en su mente, pero esta vez no se las guardó para sí misma. Miró a Martín, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior le permitió ser vulnerable. ¿Crees que algún día podría dejar de sentirme así?, preguntó, sin mirar directamente a su padre, pero con una vulnerabilidad en su voz que Martín nunca había escuchado antes. ¿Crees que algún día podré perdonarte del todo? Martín se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe directo al corazón. Pero lo entendió, lo comprendió todo, sin necesidad de explicaciones. El perdón no era algo que pudiera ganar de la noche a la mañana. No era algo que pudiera comprar con gestos ni con palabras. Era algo que solo el tiempo podría darles. El tiempo, el esfuerzo constante, las pruebas de que él ya no era el hombre que había sido. Pero aún quedaba mucho por hacer. No sé si algún día podrás perdonarme completamente, dijo Martín finalmente, con la voz grave, casi quebrada. Pero lo que sí sé es que no voy a rendirme. No voy a irme. Laura, no otra vez. Laura, al escucharlo, sintió como algo en su interior se aflojaba. No era una respuesta definitiva. No era un sí rotundo. Pero, en su corazón,
Entendió que este hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo que había dejado escapar años atrás. Martín se encontraba en medio de las paredes de la casa del Claro, sintiendo el cambio en cada ladrillo, en cada nueva planta que brotaba. Ya no era el arrepentimiento ni la soledad los que dominaban su vida, sino un propósito nuevo, un propósito ligado a la conexión humana, a esos lazos genuinos que nunca había buscado en los años pasados. Se dio cuenta de que todo lo que había construido, empresas, hoteles, riquezas, no era más que una sombra, que nada valía más que compartir un momento real con las personas que realmente importan. Por su parte, Laura vivió su propia travesía, no solo para perdonar, sino también para redescubrirse a sí misma. Se dio cuenta de que la vida nunca es demasiado tarde para encontrar lo que realmente importa, para reconocer los valores que se habían perdido a lo largo del tiempo. Había creído que ya era demasiado tarde, pero ahora, con Martín y la casa del Claro, sabía que la vida podía cambiar, que siempre se puede empezar de nuevo, y que nunca es tarde para encontrar lo que verdaderamente cuenta. Ambos, después de atravesar el dolor, la traición y la soledad, habían encontrado un camino juntos, un camino no para regresar al pasado, sino para construir un futuro nuevo, donde el amor, el perdón y la sinceridad eran las bases fundamentales.